¿Cuántos en casa tenemos una hoja como esta o como esta? O, bueno, amarillo también vale, sí. Vale, ¿cuántos no la tenemos? Aún queda gente, vale. Repartimos. A Julia también. Por aquí Eduardo tampoco tiene, me ha dicho. Julia, tampoco tienes. Tú sí vales. Tú sí que vales. Bueno, en esta hojita tenemos el calendario de... ¡Ay, me está molestando el cable! En esta hojita tenemos el calendario de lecturas para todo el año que elaboramos cada año. Desde hace 2 o 3 años estamos intentando hacer lecturas devocionales como iglesia, ¿vale? Lo hemos repetido 1.000.000 de veces, pero 1.000.001, pues mejor. Y en estas lecturas... A ver, es muy útil por diferentes motivos, pero uno de ellos es porque en las células estamos intentando compartir también sobre los textos que van tocando esta semana. Pedro empezaba diciendo que nos hemos hecho un lío de que si tocaba del 21 al 24, si tocaba del 25 al 28, donde estábamos un poco alterados. Esta semana ha tocado del 21 al 24, ¿vale? De Éxodo 22 a Éxodo 24, que tocó ayer. Y a partir de la semana que viene va a tocar Éxodo 25 hasta Éxodo 28, que tocará el domingo que viene. ¿Cuál es el mecanismo, la metodología que estamos tomando como iglesia y desde el púlpito, desde las predicaciones? La idea es que en las predicaciones vamos a estar hablando, o vamos a intentar hablar, salvo que sea algo muy importante lo que nos dejamos detrás, vamos a intentar hablar de lo que va a venir por delante. ¿Por qué? Porque estos textos de Éxodo, sobre todo de aquí en adelante, en Éxodo, Levítico, Números, son textos un poco difíciles. Son un poco, no quiero decir pesados, pero son un poco difíciles, lentos. Son a veces incluso complicados de intentar sacar una enseñanza práctica para tu vida a la hora de estar leyendo 5 capítulos de nombres. O, no sé, 2 capítulos de medidas del tabernáculo, ¿vale? Entonces, la idea es que durante las predicaciones podamos compartir, aunque sea una idea, un destello, algo que durante la semana vamos a estar leyendo y cuando lo leamos digamos, mira, esto de lo que predicó en la iglesia el domingo pasado. Entonces podéis intentar sacar algo de provecho de estos textos que realmente tienen muchísimo. O sea, son textos riquísimos, sobre todo en tema de simbología y de metáforas, son algo increíble. Pero bueno, con esto ya cierro este paréntesis de entrada. Por eso tenemos este calendario, para poder ir todos a una, poder ir leyendo todos a una el domingo, poder escuchar y entender y un poco interiorizar las ideas y las cosas importantes que vamos a estar viendo durante esta semana. Entonces, ¿de dónde venimos esta semana? Esta semana hemos estado leyendo del 22 al 23, pero me voy a ir un poquito más para atrás, porque no hemos parado de ver, pues ya os adelanto que no voy a decir nada que no hayáis dicho ninguno de vosotros en esta mañana. Todo lo que voy a decir yo ahora ya se ha dicho de una manera o de otra. La última ha sido la Julia en su oración, así que durante toda la mañana me habéis ido chafando puntos de la predicación. Ahora el primero, ahora el segundo, ahora el último, ¿vale? Gracias a todos. Incluso alguna lectura paralela del tema me la habéis chafado también. Entonces, creo que... O es el espíritu que va guiando o es que yo soy muy, muy predecible, exacto. Espero que sea lo primero. Entonces, ¿de dónde venimos? Venimos de ver una y otra vez la provisión de Dios. Venimos de ver cómo Dios hace Empiezo en Éxodo por empezar en un punto, pero podemos empezar en Génesis 1. Venimos de un Dios que viene de sacar al pueblo de Israel de Egipto con 10 plagas increíbles. Mandando 10 plagas tremendas sobre un pueblo que, sobre todo sobre Faraón, la figura de autoridad en Egipto, que se había puesto muy terco. Era un hombre cabezota, que no quería dejar ir a sus esclavos. Tenemos una salida de la manera quizá más increíble, más inesperada que nos podemos encontrar. El pueblo de Dios, entre la espada y el mar. ¿Y qué hace Dios? Abre el mar. En vez de derrotar la espada, que sería lo lógico, venga, pues nos giramos a batalla, los matamos y nos vamos. No, se abre el mar. Para Dios a veces lo más ilógico, lo más raro, es lo más fácil de hacer y es lo que acaba haciendo. Así que venimos de un Dios que provee de una salida inesperada. Venimos de un hecho en el que se encuentran en el desierto agua que está amarga, que no se puede beber, y claman a Dios y este agua se convierte en agua dulce. Y Dios provee de agua para beber. Se acaba el agua
y empieza a aparecer el hambre. Aparecen codornices y pueden comer. Aparece un pan misterioso que viene del cielo cada noche y se lo encuentran cada mañana fresco, recién hecho, para poder comer cada día. Este pan diario. Aparece agua de una piedra que Moisés golpea con el bastón, con la vara. Hay algo que une todos estos momentos, todos estos eventos, y es la reacción ya un poco cansina de este pueblo de Israel, cabezota, que se decía Utrera, a veces soy yo como ellos, yo pienso, ¿cuándo no soy como ellos? O sea, yo me veo reflejado mucho en este pueblo de Israel, cabezota, porque cuando hay plagas, cuando Dios pone la solución con las plagas, aparece la queja, porque la esclavitud estaba siendo cada vez más dura. ¿Os acordáis que lo veíamos hace unas semanas? Cuando por fin se hace la salida de Egipto, aparecen quejas porque al menos en Egipto teníamos agua. Cuando aparece el agua que se convierte amarga a dulce, aparecen quejas porque es que ahora tengo hambre. Cuando hay codornices y cuando hay pan, se calma el hambre. Oye, pues me voy a quejar porque vuelvo a tener sed. Te doy... Bueno, es que una y otra vez estamos quizás hasta delante del pueblo más exigente de la historia, no lo sé. Pero yo me planteaba esta misma pregunta. ¿Cómo de exigentes somos también nosotros delante de Dios? Sea como sea, lo siguiente que hemos venido leyendo ya esta semana, y a pesar de todo, que como nos compartió Pedro hace unas semanas, cada vez que se le preguntaba a un israelita ¿quién eres?, acababa diciendo Egipto. Soy esclavo de mi pasado, soy pecado. El símbolo de Egipto es el pecado. Y me gustaría, además soy esclavo en Egipto y me gustaría seguir siéndolo, porque sigo anhelando ese agua y ese pan que me daban en Egipto, que no sé qué tendría, pero me tenía atado. Y espero que estéis entendiendo la doble lectura de este texto, de estas expresiones que estoy compartiendo. No sé qué tiene, lo voy a decir bien claro, no sé qué tiene el placer del mundo, que pese a que tengo el mayor de los placeres en la presencia de Dios, oye, me tiene atado. Y lo sigo queriendo. Y aquí puedes poner, oye, tu pecado, tu piedra, tu china en el zapato, lo que a ti te hace caer, eso es lo que tú puedes poner. En vez de Egipto, puedes poner, es que no sé, avaricia, dinero, televisión, es que no lo sé, cada uno tiene lo suyo. Pero es que a pesar de todo, Dios decide seguir acercándose al pueblo de Dios, a su pueblo, seguir acercándose y un poquito más, cada vez un poquito más. Dios está haciendo lo imposible para que su pueblo sepa que Él está con ellos y da un paso más. Como ya sabes, algo que caracteriza a nuestro Dios es que siempre es Él el que da el primer paso, siempre. Siempre va a ser Él el primero que se acerque. Bien, pues este Dios decide acercarse un poquito más a su pueblo y muestra la evidencia de su presencia en el monte Sinaí. Esto ya creo que lo leíamos ayer. Mientras Moisés está allí subido, y además, bueno, pues deja una serie de leyes, una serie de principios, una serie de reglas básicas para una buena convivencia entre todos los judíos. Y esto es lo que hemos venido ya leyendo esta semana. Cómo deben ser las relaciones entre los señores y sus siervos, cómo deben ser los juicios por actos de violencia, por robo, un poquito el proceder en los juicios, cómo debe ser el comportamiento entre unos y otros al final, ¿vale? Un poquito normas en rasgos generales. Esto es lo que viene a hablar estos capítulos que leíamos en esta semana. ¿Por qué hace esto Dios? Esta es mi pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué Dios sigue acercándose a esta gente que no para de quejarse? ¿Por qué? Y la respuesta a esta pregunta tiene dos partes. La primera parte es porque el plan de Dios es que este pueblo que Él ha escogido sea un impacto en el resto del mundo. Por eso también les pone unas leyes, unas normas, unas maneras de proceder, de moverse, de relacionarse, diferentes a lo que ya hay en el resto de culturas. Algo totalmente diferente. Porque Dios quiere que ese pueblo llegue a ser un impacto para el resto de pueblos. Que los señores traten bien a sus siervos, a sus trabajadores, que no abusen de ellos. Incluso que los siervos tengan la oportunidad de poder ser libres en algún punto, en algún momento de su vida, y formar parte de ese pueblo, que no sean ya extranjeros, como se ha estado hablando.
que la manera de dictar justicia sea una manera realmente justa, que beneficie al que se lo merece, no al que tiene más o al que tiene más influencia o al que tiene más dinero. En definitiva, que sea un pueblo diferente, con valores diferentes, con actitudes diferentes. Que todo lo que es en el mundo de la teoría se plasme en el mundo de la práctica como algo diferente. No para mostrarse superiores, que finalmente es lo que ocurrió en sus corazones, sino para picar la curiosidad de los que estaban a su alrededor. Oye, ¿y tú por qué te comportas así? ¿Y de dónde viene esto? ¿Quién te ha dicho que tienes que tratar así a tu siervo? Si tu siervo es un objeto. ¿Por qué le das la oportunidad de ser un hermano tuyo ahora? Esto es un impacto para el resto de naciones en aquella época. Decía, ¿por qué Dios sigue acercándose a Israel? Y decía que tenía dos partes. Esta es la primera, porque Dios quiere que su pueblo sea de impacto a los demás. Pero tiene una segunda parte. Y viene respondida en los siguientes capítulos que vamos a leer esta semana, ya a partir del capítulo 25. Y como ya se ha estado diciendo toda esta mañana, el tema es que Dios quiere vivir en medio de su pueblo. Dios quiere estar con los que Él ha creado, con los que Él ama. Y este es el objetivo mayor de Dios. Estar entre la gente o dejarme darle otro matiz, darle una vuelta, darle otro color a esta idea. Que las personas, que la gente esté alrededor de Dios. En definitiva, que Dios esté en medio. Durante estos capítulos, del 25 al 30 prácticamente, vamos a estar leyendo cómo Dios empieza a detallarle a Moisés cómo quiere materializar esa vivienda en la tierra. Estoy hablando del tabernáculo. Y cuando lo estés leyendo en casa, te voy a pedir dos favores, que en realidad no son para mí, sino que son para ti mismo. Uno, intenta buscar una versión de la Biblia que entiendas bien. Porque si yo tengo una versión, yo utilizo el Biblia de las Américas habitualmente, a mí me gusta mucho y la entiendo bien. Pero llega un punto en el que empieza a hablar en medidas de codos, de pulgadas, y yo no me entero. Yo no quiero estar todo el rato con una calculadora de a ver cuánto equivale un codo a... Porque yo quiero ver cómo es el tabernáculo, yo quiero imaginarme cómo de grande era eso. He encontrado otra versión que la han traducido lo más parecido posible a metros. Entonces, intenta buscar una versión en la que te ayude a comprender bien el texto. Porque es un texto, insisto, no quiero decir pesado, pero ya lo he dicho, es un texto que es difícil de seguir con alegría. Busca algo que te haga acercarte un poquito más al texto. Y una lejanía cultural es un eslabón muy, muy grande. Entonces, en primer lugar, busca una versión que no haga que se te haga muy pesado. Y en segundo lugar, fíjate en los detalles. Porque hay detalles que son muy importantes. Y esto es de lo que quiero hablar. Quiero hablar de algunos detalles, especialmente del capítulo 25, que son alucinantes. Y que si vamos con una lectura rápida, venga, no quiero dedicarle más de 2 minutos a este capítulo, nos perdemos una riqueza brutal. Pero realmente brutal. La idea que radica bajo estos 5 capítulos, que son prácticamente arquitectura y arte, o sea, y ahora tienes que escoger a no sé quién para que coja no sé qué tela, la tiña de no sé qué color, que sea tan larga, que sea tan alta, ya lo iréis viendo en la semana. Es prácticamente 5 capítulos de arquitectura y artesanía, pero la idea debajo es: Dios quiere vivir en medio de su pueblo. Que no se nos olvide eso, porque podemos caer en la rutina de leer rápido y ¿qué pesado es esto? No. Dios quiere vivir en medio de su pueblo y quiere que sean unas condiciones específicas y por unos motivos específicos. Dios quiere ser el primer recurso de su pueblo. Esto también lo hemos comentado esta mañana. No solamente acudir a Él en situaciones desesperadas, cuando ya no queda agua para beber, cuando ya se han acabado las codornices, sino también cuando hay agua, cuando hay codornices, que Dios esté en medio. Porque cuando ya no queda agua para beber y Dios está en medio del pueblo, Dios ve que no queda agua para beber. Y Dios dice: uy, no queda agua, voy a dar agua. Uy, no quedan codornices. Uy, no queda maná, pues voy a dar maná. Si Dios está en medio de su pueblo, Dios ve la necesidad de su pueblo y Dios actuará ante esa necesidad de su pueblo. Pero cuando haya abundancia, cuando estemos en épocas de vacas gordas y Dios también esté en medio, Dios también lo verá y quiere que nosotros le veamos a Él y podamos decirle gracias. Podamos disfrutarlo con Él. En las épocas buenas
y en las épocas malas, porque sea como sea, Dios es el que provee. Dios quiere estar en medio de su pueblo, esta es la idea fundamental. Dios quiere que estemos alrededor suyo y que esto marque nuestra vida, que nuestra manera de comportarnos, en definitiva, que esto marque nuestra identidad. Igual que en su momento, la identidad de Moisés, ya hablé de ello la última vez, cuando Moisés le pregunta a Dios, ¿pero quién soy yo para llevar ese mensaje a Egipto? Dios le dice, yo estoy contigo, y eso tiene que marcar tu identidad. De la misma manera, la identidad del pueblo de Dios tiene que ser, Dios está en medio de nosotros, Dios está en medio. ¿Y a mí esto qué me dice? Y aquí está la importancia y el peso de los detalles en este texto, porque una y otra vez estos capítulos están haciendo referencias continuas a la persona de Jesucristo. Una y otra y otra y otra vez. Hay imágenes constantes, lo que en teología se llama tipos, de Jesús, continuamente. Y esto hace que el significado y el objetivo del tabernáculo se pueda actualizar de una manera bastante más fácil para nosotros. En el desierto Dios estaba entre su pueblo, en el tabernáculo. Cuando ya llegan a la tierra prometida, me adelanto mucho, Dios está en medio de su pueblo en el templo. Pasado un tiempo de silencio, Dios está en medio de su pueblo a través de Jesús. Y cuando Jesús se va, Dios sigue en medio de su pueblo a través del Espíritu Santo. Y vamos a ver algunos de estos detalles que continuamente en el tabernáculo nos llevan a Jesús. Vamos a Éxodo 25. Me he pasado. Y me parece muy curioso, Éxodo capítulo 25, me parece muy curioso cómo empieza este capítulo. Dice, y habló el Señor a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que tomen una ofrenda para mí, que todo aquel cuyo corazón le mueva a hacerlo, de todo aquel cuyo corazón le mueva a hacerlo, tomaréis mi ofrenda. Y aquí empieza a detallar qué tipos de ofrenda pide Dios. Pero es curioso que Dios no exige. Dios no dice, oye, tenéis que traerme una lista de la compra. Dios no hace esa lista de la compra, sino que dice, tengo una lista, pero quiero que salga de vuestro corazón. No vayáis a exigirle a nadie. Y esto creo que es un resumen extremadamente brutal del plan de salvación de Dios. Porque ya hemos dicho, Dios es el que se acerca. Dios incluso, te digo, es el que escoge. Dios toma la iniciativa para que tú puedas acercarte a Él, para que tú puedas formar parte de su pueblo, pero Dios no obliga a nadie. Dios no ha creado robots. Igual que Dios esperó la ofrenda voluntaria del pueblo de Israel, Dios espera que voluntariamente nosotros le podamos entregar nuestros corazones. Igual que digo nuestros corazones, digo nuestro tiempo, digo nuestro dinero, digo nuestra familia, todo. Dios espera que voluntariamente hagamos ofrendas para que Él pueda vivir. No nos olvidemos que el objetivo es que Dios pueda vivir, que Dios viva entre nosotros. Seguimos leyendo. ¿Qué es lo que pide Dios? Y esta es la ofrenda que tomaréis de ellos. Oro, plata y bronce. Tela azul, púrpura y escarlata. Lino fino y pelo de cabra. Vamos a ver, Dios. ¿No te has enterado que estos eran esclavos y acaban de salir de Egipto hace unos meses y están en el desierto? ¿Pero de dónde van a sacar oro? ¿De dónde van a sacar plata? ¿De dónde van a sacar bronce? Las telas, mira, te digo, porque hay animales, los trasquilas, lo trabajas. Pero estos metales... Y entonces, cuando estoy preparándome esto, me viene una pregunta de mi amada mujer a la cabeza, que cuando estábamos leyendo Éxodo capítulo 12, vamos para atrás y lo leemos, Éxodo capítulo 12, versículo 35, es cuando el pueblo de Israel es la noche de la Pascua, el pueblo de Israel está saliendo. Dice, los hijos de Israel hicieron según las instrucciones de Moisés. Antes Dios se lo había dicho a Moisés, pero leo aquí. Pues pidieron a los egipcios objetos de plata, objetos de oro y ropa. Y el Señor hizo que el pueblo se ganara el favor de los egipcios, que les concedieron lo que pedían. Así despojaron a los egipcios. Y aquí, cuando estábamos leyendo esto en casa, Rebeca me dice, ¿y esto por qué? ¿Sí o no? ¿Me lo dijiste o no me lo dijiste? No miento, no me invento las anécdotas. Y me dice, ¿y esto por qué? Y realmente yo le dije, pues no lo acabo de entender, pues son ganas de irse cargado con oro. El oro pesa, son ganas de irse cargado, salir de una tierra en la que ya no quieres volver. Dice, bueno, pues no sé, por el despecho de dejarles con una mano delante y otra detrás. No creo. ¿Por qué pide Dios esto? Porque Dios, aparte de proveedor, es previsor. Aparte de proveer, prevé.
Y Dios ya sabía que Él quería un tabernáculo y que lo quería con cierto material, porque ese cierto material simboliza ciertas cosas. Así que aquí tienes la respuesta, cariño, por eso se llevaron el oro, la plata, para poder hacer el tabernáculo luego en el desierto, que ¿de dónde vas a sacar oro? Bueno, avanzamos un poquito y llegamos al versículo 8. Todo esto, de verdad que son detalles alucinantes de la riqueza de la palabra de Dios, incluso los capítulos que parecen más aburridotes. Versículo 8. Bueno, aquí empieza a pedir una serie de cosas antes del 8, y en el 8 dice: y que hagan un santuario para mí, para que yo habite entre ellos, conforme a todo lo que te voy a mostrar, conforme al diseño del tabernáculo y al diseño de todo su mobiliario, así lo haréis. ¿Vale? Y aquí empieza a describir en primer lugar el arca del pacto. Pero son importantes estas palabras de versículos 8 y 9. En primer lugar, una palabra importante, santuario. Es una palabra que no se pronuncia en vano. ¿Por qué? Porque nos habla de que esta tienda, porque el tabernáculo no va a ser otra cosa que una tienda, grande y bonita, pero va a ser una tienda, es un lugar santo, es un lugar especial, es un lugar escogido y apartado, que es lo que significa santo. Un lugar apartado, un lugar especial, un lugar en el que el pueblo de Israel tiene que ir a relacionarse con su Dios, en el que Dios se va a manifestar y en el que de hecho más adelante le dice a Moisés: yo voy a estar hablando aquí contigo y te voy a decir lo que tienes que decirle al pueblo de Israel. Así que va a ser un lugar en el que Dios va a estar, un lugar muy especial, un lugar santo, santuario. Otra palabra muy importante es el verbo que utiliza aquí el Señor, porque dice, habla del diseño del tabernáculo. Me perdí. Sí, al final del 8. Dice: para que yo habite entre ellos. Porque fíjate que podría haber dicho para que yo viva entre ellos. Y más o menos. Pero la palabra habite tiene un cáliz diferente. Tiene más calor. Tiene más cercanía. Tú habitas en tu hogar, tú vives en una casa, pero donde tú habitas es donde está tu corazón. Es donde realmente hay algo que te importa. Y Dios quiere habitar en medio de su pueblo. No solamente quiere vivir, no quiere pasar el rato con criaturas. He vuelto. No quiere pasar el rato con criaturas. Quiere estar con su familia, quiere estar con sus hijos. Dios quiere habitar en este tabernáculo. Además es curioso porque la palabra habitar, aunque en español no, pero en hebreo sí, y tabernáculo, tienen la misma raíz. Y las dos significan esto, estar en un lugar donde realmente te importa, donde tienes tu corazón. La palabra más cercana quizás sería hogar, donde no solo vives, sino donde tienes cosas importantes. Y esta palabra, este concepto, conecta directamente con Jesús. De hecho, Pedro nos hablaba de que el tabernáculo es, en el futuro somos nosotros. Pero ¿cómo conecta con Jesús? Es exactamente la misma palabra que en el Evangelio de Juan nos encontramos. En el primer capítulo se nos dice que en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Y un poquito más adelante, en el versículo 14, Juan utiliza esta expresión. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y este habitó, fíjate que lo vuelve a utilizar en español, es fácil, pero en el griego utiliza también la misma palabra que se tradujo del hebreo, y es exactamente la misma palabra. Esto no sé si fue a Edmundo que se lo escuché decir, pero que quizá la mejor traducción para y el verbo habitó entre nosotros sería el verbo tabernaculó entre nosotros. El verbo hizo tienda. El verbo quiso hacer su hogar entre nosotros. Es algo alucinante. Juan no escogió esta palabra al azar. Juan era muy consciente de que cuando alguien fuera a leer este evangelio, esta carta que le estaba escribiendo, rápidamente haría pensar al lector
en ese pasaje de Éxodo, en ese momento en el que Dios instala su tabernáculo en el desierto, en ese lugar en el que Dios rompe las normas hasta el momento en el que Dios está en el cielo y el hombre está en la tierra, y Dios dice, no, yo quiero estar con vosotros. Quiero que entendáis de una vez que quiero estar con vosotros. Y si os lo digo, no lo entendéis, pues voy a hacer una tienda y la vais a estar cargando por el desierto para que entendáis que quiero estar con vosotros. Y Jesús aquí dice, yo estoy con vosotros. Dios dice, yo quiero estar tanto con vosotros que me hago carne y bajo. Me hago carne y bajo. Pero es que además Juan es reincidente con esta idea, porque no solo la menciona en este capítulo, en el capítulo 14 vuelve a repetir este mismo verbo, esta misma palabra. Y es curioso, pues yo no sé cómo habéis llegado hasta esta lectura esta mañana, pero la habéis hecho. Pero no voy a ir ahí. Capítulo 14. Se trata de un discurso de Jesús poco tiempo después de que él anunciara que Pedro le negaría. Después de esa cena en la que dice, Señor, ¿quién será? No, yo no seré, Señor. Bueno, Pedro, tú me vas a negar. No, hombre, Señor. Pues justo después de esto, Jesús hace este discurso, y vamos al capítulo 14, versículo 16 del Evangelio de Juan. Y Jesús les está diciendo esto a sus discípulos. Yo rogaré al Padre, y Él os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. Es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir porque ni le ve ni le conoce, pero vosotros sí le conocéis, porque mora con vosotros y estará con vosotros. Vuelve a utilizar otra vez esta expresión. ¿Veis la evolución de esta habitación que nos une con Dios? En el tabernáculo empieza siendo Dios entre nosotros, con la persona de Jesús, Emanuel. No sé si al final hemos cantado esta canción, la teníamos preparada. Pasa a ser Dios con nosotros, ese Jesús que es Dios con nosotros, y a partir de la venida del Espíritu Santo es Dios en nosotros. Hay una evolución clara de esa voluntad de Dios de estar con nosotros, de estar en nosotros. Llega hasta el punto de decir, oye, mira, yo ya no sé qué más hacer. Quiero que te enteres que yo estoy contigo, que eso tiene que marcar lo que tú eres y lo que tú te mereces. Yo estoy contigo. Volvemos a Éxodo y nos encontramos con quizá el ejemplo más bestia. Bueno, para mí es una de las conexiones, cuando la vi, es una conexión que me encanta. Quizá ya la haya compartido alguna vez. En el versículo 17 de este capítulo 25, utiliza también una palabra. Volvemos a un detalle brutal de este texto. Dice, después de hablar del arca del pacto, que no quiero entrar, pero también está lleno de simbología, dice, harás además un propiciatorio de oro puro. Su longitud será de 2,5 codos, ¿ves? Esto utiliza codos, y su anchura de 1,5 codos. A ver, ¿qué dice aquí? Quiero saber si es una caja muy grande o no. 1,10 centímetros por 65, 0,65 de altura. Voy a leer igual. Tendrá que medir 1,15 metros de largo por 69 centímetros de ancho. ¿Vale? Estamos hablando de una caja. Y sí, de alto, sí. Una caja, sí, es que para ahí. Es una caja maja, es una caja grande, ¿eh? Bueno, sí, me parece como esta mesa, sí, más o menos. Es una caja bonita. Antes de esto, dejadme explicaros que, de verdad, este texto puede parecer un poco pesado, pero está muy cargado de simbolismo. Solo os pido eso, que hagáis un ejercicio en casa. Cuando vayáis a leer este capítulo 25 en especial, yo lo he hecho y es algo increíble, ¿eh? Si no os gusta subrayar la Biblia, apuntarlo. Si no, fijaos cuando lo estéis leyendo. ¿Cuántas veces aparece la palabra oro? Un montón, ¿eh? No las he contado, pero un montón. Un montón de veces aparece la palabra oro. El oro es símbolo de la divinidad, de la perfección de Dios. Sin embargo, también se utiliza madera para construir el tabernáculo, en especial el arca del pacto. La madera es un material que simboliza la humanidad, la naturaleza, algo perecedero, algo que se puede estropear.
Es curioso porque la madera que pide Dios que se utilice para el tabernáculo es una madera que es muy rígida, que tarda mucho en ponerse mala. De hecho, he estado leyendo que hay incluso científicos que dicen que esta madera no entran los bichos. Es tan dura que los bichos no entran a comérsela. O sea, porque es que esto está muy duro, esto no lo quiero para nada, no puedo, me dejo los dientes. Así que el arca del pacto está construida de madera y está bañada en oro, ¿vale? Está bañada en oro tanto por fuera como por dentro. Este es otro detalle que nos transporta a Jesús, porque nos habla de la divinidad, el oro, y nos habla de la madera, de la humanidad. Cómo Jesús era este hombre, Dios, a la vez, algo explosivo en mi mente, pero real y precioso. Y además, en el interior de este arca, ya se ha dicho lo que se lleva, pero me voy a centrar especialmente en las tablas de la ley. Estaba la ley de Dios. Dime un hombre en el que la ley de Dios estuviera mejor que en el corazón de Jesús. Es que, bueno, dicho esto, volvemos al versículo 17. Dios le pide a Moisés que encima de ese arca ponga un propiciatorio. ¿Y qué es un propiciatorio? Pues es una palabra muy bonita, que se utiliza mucho en las iglesias, pero es una palabra rara. Bueno, propiciatorio es una tapa, ¿vale? Más o menos. Es como una tapa que se pone... Curioso que la tapa va a ser de oro puro, ¿vale? Solamente oro, nada de madera. Esta tapa solamente necesita divinidad, no necesita parte de humanidad. Luego veo por qué. Y esta tapa tiene un nombre especial, propiciatorio. ¿Por qué se llama propiciatorio? En Levítico 16 explica mejor, más al detalle, para qué se usa este propiciatorio. Pero básicamente era la tapa que en el día de la expiación, que era el día en el que el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo a pedir perdón por todos los pecados de todo el año y también por los suyos, de todo el pueblo y de los suyos, era un día en el que Dios pedía que se hiciera un día del perdón especial, en el que se matara a un cordero, se rociara la sangre encima del propiciatorio. ¿Y por qué se llama propiciatorio? Porque Dios en ese día tenía planeado juzgar. Lo parafraseo para que me entendáis. Y para juzgar, ¿Dios qué utiliza? La ley. Dios va a mirar la ley y en función de la ley va a mirar al hombre y va a decir, ¿qué? ¿Has cumplido la ley? Pero, suerte la nuestra, que Dios provee de un cordero que es inocente, que es perfecto, y se derrama la sangre de ese cordero encima del propiciatorio. Otra vez, ¿por qué se llama propiciatorio? Porque Dios va a ir a ver las tablas de la ley y en vez de encontrarse con la ley se va a encontrar con la sangre de alguien que ya ha pagado por la consecuencia del pecado. Y esto es el por qué se llama propiciatorio. Porque ahora somos propicios, otra vez, volvemos a ser aceptados. Somos correctos delante de Dios por ese cordero. Purificados, sí. Dios nos vuelve a aceptar. Nos ve justos. Podemos seguir dando sinónimos de esto. Esto se hacía una vez al año, como decía. Y en este momento el pueblo volvía a ser propicio, volvía a ser aceptado por Dios. Y una vez más, ya todos habéis visto la conexión, es evidente, pero Pablo lo explica muy bien en el capítulo 3 de Romanos. Este texto lo voy a leer y me voy a callar porque creo que Pablo lo explica mejor que nadie aquí. Dice, pero ahora, capítulo 3, versículo 21, pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, atestiguada por la ley y los profetas. Es decir, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen, porque no hay distinción. Por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente, para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. Es decir, a ver si lo explico bien.
Dios no quiere que nadie muera. Y no, lo siento, Pedro, no quiero contradecir lo que has dicho. Has dicho, la justicia de Dios demanda la sangre. Sí y no. La sangre es una consecuencia del pecado. Por haber pecado, la consecuencia es la muerte. Y si no hay muerte, Dios no puede perdonar. Y ahí es donde entra la justicia de Dios. Dios tiene que ver pero no es algo que Dios exija. Quiero que nos quitemos esa imagen de nuestra cabeza. Dios no exige la muerte de nadie. Dios, yo creo que no creó la muerte. La muerte se introdujo a través del mal. Pero la justicia de Dios no puede permitir que haya relación entre Dios y algo que tenga pecado. Y ahí es donde entra la sangre de Cristo. En el momento en el que Dios vaya a emitir juicio sobre la humanidad, irá a buscar la ley, que ¿dónde está? En el corazón de Cristo. Y se va a encontrar la sangre de Jesús. Y a través de la sangre de Jesús es como nos mira a nosotros. Hay alguien que ya nos ha hecho propicios delante de Dios. Hay alguien que ya ha pagado por nosotros. Y no me quiero ir de aquí hablando del tabernáculo sin leer algo de la carta a los hebreos. Esto sí que lo voy a leer de aquí. Hebreos capítulo 9. Fijaos qué descripción tan preciosa. Capítulo 9, versículo 15. Por eso versículo 11. Entonces Cristo ahora ha llegado a ser el sumo sacerdote por sobre todas las cosas buenas que han venido. Él entró en este tabernáculo superior y más perfecto que está en el cielo, el cual no fue hecho por manos humanas ni forma parte del mundo creado. Con su propia sangre, no con la sangre de cabras ni de becerros, entró en el lugar santísimo una sola vez y para siempre, y aseguró nuestra redención eterna. Bajo el sistema antiguo, la sangre de cabras y toros y las cenizas de una novilla podían limpiar el cuerpo de las personas que estaban impuras. Imaginaos cuánto más la sangre de Cristo nos purificará la conciencia de acciones pecaminosas, para que adoremos al Dios viviente. Pues por el poder del Espíritu Eterno, Cristo se ofreció a sí mismo, a Dios, como sacrificio perfecto por nuestros pecados. Por eso, Él es el mediador de un nuevo pacto entre Dios y la gente, para que todos los que son llamados puedan recibir la herencia eterna que Dios les ha prometido. Este sacrificio, esta vez es suficiente. El año que viene no hace falta repetirlo. Un año después de que Cristo muriera no hacía falta ya volver a sacrificar ningún cordero. Porque es curioso que solamente la muerte de Dios puede hacer que todo el pecado de toda la humanidad, de toda la historia, sea perdonado. Y el propiciatorio es de oro. No hay madera ahí. Es la muerte de Dios. Es algo brutal. Este sacrificio esta vez es suficiente. Y creyendo en este sacrificio, hemos leído, se nos promete una herencia. Pero ¿cuál es esta herencia? Volvemos al capítulo 14 de Juan. Y vimos que este discurso, yo he hecho un salto para llegar a un texto que a mí me interesaba, pero este discurso de Jesús empieza de otra manera. En Juan capítulo 14. Empieza con la culminación de este plan de Dios, de vivir en medio de su pueblo. No se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, os lo hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para vosotros. Y si me voy y preparo un lugar para vosotros, vendré otra vez y os tomaré conmigo, para que donde yo estoy, allí estéis también vosotros. Hace un rato he dicho que el objetivo de todos estos capítulos de Éxodo sobre el tabernáculo era evidenciar las ganas que Dios tiene de vivir en medio y habitar en medio de su pueblo, y que su pueblo lo tuviera por centro, como columna, como corazón. Jesús aquí nos presenta este último paso, esta culminación de este plan. Por fin el objetivo está cumplido, que todos vivamos en esa casa de nuestro papá, en esa ciudad celestial,
Y una vez más, Juan, quién si no, nos presenta en Apocalipsis esa visión preciosa. Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existe. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo. Entonces oí una gran voz que decía desde el trono: He aquí el tabernáculo de Dios está entre los hombres, y Él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos. Y fíjate lo que dice en el versículo 22. Y no vi en ella, en la ciudad, templo alguno, porque su templo es el Señor, el Dios Todopoderoso y el Cordero. Ya no hará falta un edificio donde Dios viva, donde Dios muestre que está en medio de su pueblo, porque Dios finalmente ya será una evidencia que estará en todo y en todos. A mí me parece un gran plan. Me parece un gran plan con una gran ascensión. De habitar entre nosotros, habitar con nosotros, habitar en nosotros y finalmente nosotros estar en su casa. Me parece algo tremendo. A mí no se me ocurre una mejor manera que pasar la eternidad que viviendo en medio de un pueblo en el que Dios es el centro. Y yo estaba pensando, si ya es una alegría, si ya es un gozo, ya es algo muy bueno cuando estamos juntos, que todos tenemos ese Dios por centro. Si en estos momentos en los que estamos juntos, los domingos por la mañana, ayer en el parque con Alex San Pedro y Quique Pavón, en los momentos en los que quedamos con San Jerónimo, es que momentos en los que estamos los hermanos juntos, ya sentimos un gozo, sentimos una experiencia que va más allá de lo material, va más allá de lo físico, es algo espiritual. Si ya es algo tremendo, imagínate, es que es exponencial, o sea, imagínate en qué se puede convertir esa eternidad, esa nueva realidad eterna. ¿En qué otra cosa, me pregunto yo y acabo, en qué otra cosa puedes poner tu esperanza? ¿Qué se te puede ofrecer que pueda ser mejor que esto? Para que lo penséis durante la semana.